dispuestos para continuar con esta serie de temas que Dios nos está permitiendo acerca de el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Es una bendición, hermano, realmente poder hacer esta enseñanza, tener este estudio. Este es el mensaje número 2. Habíamos comenzado hace 8 días con una introducción general. Y en esa introducción general yo comencé a hablar de 6 cosas que es muy importante tenerlas claras para poder llegar a un entendimiento de este libro. Lo primero que hablamos es el propósito y tema del libro. Ojalá lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Cuál es el propósito del libro? Consolar a las personas en medio de las dificultades. ¿Cuál es el tema general del libro? La victoria de Cristo y su iglesia. Amén. Ese es el tema general del libro. Hay una victoria de Cristo y su iglesia. El autor lo dejamos claro que es Juan el apóstol, el amado del Señor. Los destinatarios, claramente lo leíamos ahora, dice que a las 7 iglesias y las menciona, pero esas iglesias de alguna manera están tipificando a la iglesia universal de Jesucristo, así que es para todos los tiempos. La fecha, dijimos que hay 2 fechas, una posiblemente antes, se decía del año 70 o que se habla bajo el gobierno de Nerón, precisamente, año 64, 65, pero decíamos nosotros que aceptamos mejor la fecha más tardía, que es el año 95-96, y que la persecución de la cual va a hablar Apocalipsis es la persecución bajo el emperador Domiciano. Eso es lo que quedamos nosotros allí. La división del libro, dijimos que el libro se divide en 2 grandes bloques, del 1 al 11 y del 12 al 22 capítulos, pero que el libro está seccionado, tiene 7 secciones, que es muy importante, y cada sección, hermano, hay que entenderla, porque siempre es un comienzo y un fin, un comienzo y un fin. Es decir, digámoslo de esta manera, Apocalipsis es una historia contada en 7 partes, en 7 secciones, de 7 maneras diferentes. Y es bueno entender eso, y eso lo vamos a ir viendo, porque cada vez que vamos a ver Apocalipsis vamos a encontrar que hay un comienzo, que hay un progreso de la iglesia, y luego hay un triunfo final. Pero luego vamos a ver que otra vez arranca, y luego hay un triunfo final, y luego otra vez arranca, y hay un triunfo final. Si no entendemos eso, vamos a entrar en complicaciones a la interpretación. Y veíamos la parte final, las formas de interpretar el libro. Veíamos por lo menos 4 formas de interpretar el libro, que algunos son preteristas, es decir, que Apocalipsis es solamente fue para la época de ese entonces, es decir, no tiene que ver nada con nosotros, época del pasado. Otros son futuristas, y ahí entrábamos nosotros, donde decíamos que la mayoría de las iglesias han pensado que Apocalipsis es para el futuro, entonces siempre lo ven como hacia el futuro, y decíamos que ese es un error. Otros son historicistas, donde dicen que no, Apocalipsis es para la historia de la iglesia, es decir, la iglesia tiene un comienzo y tiene un final. Entonces Apocalipsis es todo el tiempo de la historia de la iglesia. Me explico, las 7 iglesias, la iglesia primitiva, por decir algo, la iglesia de Éfeso, y la iglesia última es la iglesia de la Odisea. Entonces prácticamente estamos como que en ese tiempo. No, hermanos, tampoco creemos así. Creemos más bien entonces en una interpretación idealista, que es esa interpretación, decíamos, que Apocalipsis es escrito, hermanos, para cada época de la iglesia. Es decir, si bien es cierto que Apocalipsis fue escrito para la iglesia del primer siglo y su gran parte se cumplió allí, Apocalipsis fue escrito para el tiempo de la Reforma y Apocalipsis fue escrito para nosotros ahora. Es decir, siempre vamos a encontrar, hermano, en la iglesia, en todo el Apocalipsis, la vamos a ver de principio a fin. Obviamente una parte final, que si todas las iglesias, la historia de la iglesia la va a recibir, que es la segunda venida de Cristo. Pero hay que mirar de esa manera a Apocalipsis para tener un entendimiento claro. Entonces veíamos un primer punto, introducción general. Vamos a mirar un segundo punto y arranco hoy, tiene que ver con el capítulo número 1. Y en ese capítulo número 1, voy a ir un poco rápido, vamos a mirar a un primer punto allí, sería la revelación a las 7 iglesias, versículos 1 al 8. Ese sería el título de hoy del mensaje, la revelación a las 7 iglesias, y voy a ver si alcanzo a abordar estos 8 versículos, voy a leer otra vez. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Hoy voy a hablar de 2 cosas nomás, hermanos, 2 puntos que puedo encontrar allí en ese tema de la revelación de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias. Va a ver, número 1, la revelación de Jesucristo a Juan. Es lo primero que quiero mencionar. Y luego hablaremos de la revelación de Juan a las 7 iglesias. Porque así está dado. De hecho, el orden es, hay una revelación del Padre al Hijo. Y hay una revelación del Hijo a un ángel. Y ese ángel la transfiere a Juan, y Juan la transfiere a la iglesia. Es bien impresionante lo que uno puede ver allí, pero así vamos a trabajar. Entonces, punto número 1, término general, la revelación de Jesucristo a Juan. Porque es la revelación de Jesucristo, así lo dice claramente la Escritura. Juan recibe esta revelación de Jesucristo, aunque por medio de un ángel, pero dice la Biblia claramente, y ese es el título del libro, como lo veíamos hace 8 días, versículo 1. La revelación de Jesucristo, es decir, ahí no hay que añadirle más. Esta revelación o este apocalipsis, decíamos nosotros que la palabra apocalipsis o revelación viene de la palabra griega apocaliptus, apocalipsis. Entonces es como Dios da a conocer. La palabra revelación es de velar, ¿sí? Descubrir el velo, a permitir ver, entender ciertas cosas. Entonces Jesús comienza a revelarse. Luego dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, la revelación de Jesucristo a su siervo Juan, obviamente hay unos medios allí que es lo que vamos a mirar. Entonces ese es el título del libro, la revelación, porque así aparece allá. Ahora, esta revelación, hermano, es de Jesucristo, no es de Juan. Juan va a comenzar a tener unas visiones y va a comenzar a darlo a conocer, pero esa revelación es de Jesucristo. Pero algo más, no es solamente de Jesucristo. Juan no tiene nada que ver, ningún apóstol tiene nada que ver, que además de ser de Jesucristo, hermanos, es acerca de Jesucristo. Es decir, todo el Apocalipsis lo que va a hablar es de Jesús. Es lo único que nos concierne, es lo único, hermanos, por lo cuales estamos aquí. La iglesia debe reunirse solamente para escuchar hablar acerca de Jesús. No solamente que Jesús se da a conocer, es la revelación de Él, sino que el mismo Jesús ahora va a hablar de Él mismo, de quién es Él. Y es muy importante porque vamos a mirar cómo Apocalipsis habla mucho acerca del antiguo pacto, pero ese antiguo pacto habla de Jesucristo. La Biblia entera habla de Jesús. No hay, por eso, hermanos, es un error cuando un pastor en una iglesia comienzan a tratar temas de moda, temas de la actualidad. Es más, y por favor entiéndame, pero no creo que uno deba reunirse en una iglesia a hablar del matrimonio. No creo que uno deba reunirse en una iglesia a hablar de parejas. No creo que uno deba reunirse a hablar de los adolescentes y comenzar a hablar de estos temas de economía, qué sé yo, de política, mucho menos. No. Debemos reunirnos a hablar acerca de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo y Él es el tema central. Así que eso es lo que va a hacer Apocalipsis. Va a hablar no solamente de la revelación de Jesucristo, sino acerca de Jesucristo. La Biblia habla de Él.
Es dar entonces también un conocer acerca del plan de Dios en la historia de la iglesia. Y eso es lo que va a mostrar. Apocalipsis nos quiere mostrar cómo Dios actúa, cómo Jesús está allí en medio de la iglesia en toda su historia. Lo segundo que vemos aquí es que esta revelación se la dio Dios a Jesucristo. Por eso leemos el texto otra vez. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Jesús, hermano, tiene que recibir esa revelación de Dios. El Padre es el que le tiene que dar esa revelación. Por eso uno puede leer en la Biblia, y porque Jesús todo el tiempo estuvo dependiente del Padre. Le leo rápido Juan 5, 19 al 20. Jesús dijo lo siguiente: respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Ve? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y dice, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús dice, yo no puedo hacer nada si no viene del Padre. Las palabras que yo hablo no son mías, son las palabras del Padre. Entonces vemos que el Padre es el que le da, y Él claramente está diciendo. Luego en Juan 5:30 Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces uno puede ver allí claramente que lo que Jesús va a entregar y las visiones que le va a dar a Juan, si bien es cierto que son de Jesucristo, que son dadas a Juan, también es cierto que es el Padre el que se las da. Y ahorita vamos a ver cómo la Trinidad juega un papel importante en esto. Lo tercero de esta parte es que para que los siervos del Señor sepan lo que les sucede, es precisamente esa revelación. Y podemos leer otra vez el versículo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la idea. Para que los siervos conozcan, sepan lo que va a suceder pronto. Ahora, ese pronto, ¿cuándo será? Obviamente, en un sentido está hablando de que la iglesia iba a tener mucha persecución. De hecho, ya estaba pasando por mucha persecución, y entonces por eso Apocalipsis es un libro de consolación. Pero dice que es manifestada a sus siervos. Y entonces la pregunta es, ¿y cuáles son los siervos? Jesús va a dar esa revelación a sus siervos. Por lo menos ahí tenemos dos. Uno es un ángel que es llamado siervo en la Biblia. Otro es Juan, que es llamado siervo. Por hecho, tenemos que entender entonces que se refiere también a su pueblo como siervos del Señor. Entonces esa revelación es dada para que sepamos, hermano. Y qué precioso que Dios entonces aquí quería que supiéramos por lo menos algo, cosas que estaban por allá como muy escondidas. Esa declaración también fue enviada entonces por medio de un ángel. No saben, dice de su ángel aquí. La Biblia habla mucho en el Antiguo Pacto de su ángel, y cuando habla de su ángel, si no es Jesucristo, en el contexto se da uno cuenta. Entonces tenemos que entender que es un ángel que Dios tiene especial, por el cual enviaba la palabra profética. Así que aquí la palabra profética, o esta revelación, hermano, está hablando de algo que ya quedó escrito como el libro de Apocalipsis. Es muy importante que entendamos eso, y eso es lo que vamos a seguir viendo ahora. Entonces lo que Juan nos da a conocer, o sus visiones, es porque él las recibe por medio de un ángel. Pero otra vez, este es el orden. Es el Padre quien las tiene. Es el Padre quien se las da al Hijo. Es el Hijo quien se las va a comunicar a Juan, pero lo hace por medio de un ángel. Así está estipulado allí. Ahora, Juan ha dado testimonio, obviamente, de la palabra de Dios y de Jesucristo, según el versículo 2. Dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. ¿Quién es Juan? Jesucristo, por medio de un ángel, le da la revelación para que sepa todo. Pero entonces dice, pero este Juan es un siervo muy importante, porque él ha dado testimonio de la palabra de Dios. Es más, la razón por la cual él está en la isla de Patmos es porque él está de alguna manera exiliado allí por este emperador pagano que perseguía a la iglesia,
y entonces muchos habían muerto precisamente por la palabra de Dios. De hecho, se cree que Juan era el último apóstol que quedaba, y todos los demás de alguna manera habían sido martirizados por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Por eso dice, pero este Juan es un siervo muy valeroso. Juan ha dado testimonio. Ahora, esa palabra testimonio, no recuerdo, no la escribí, la palabra griega, pero esa palabra testimonio inclusive tiene que ver, es que no recuerdo si es martu, pero tiene que ver con martirio. Ahora, nosotros pensamos que hoy día testimonio es testificar, pero en la iglesia primitiva, es decir, aquí en este tiempo que vivió Juan, cuando decían que habían dado testimonio de la palabra de Jesucristo, era que ellos habían dado la vida por la palabra de Dios, habían dado la vida por el testimonio de Jesucristo. Esa es la palabra que indica aquí martirio. Entonces, uno lo puede ver fácil, que ha dado testimonio, no, que ha sido martirizado más bien por la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. No, tú y yo no sabemos eso. Tú y yo no sabemos qué es dar la vida por la palabra. Tú y yo no sabemos qué es dar la vida por ser testigos de Jesucristo, amado hermano. No, no lo sabemos. Por eso, al adentrarnos aquí y ver ese Apocalipsis, ha servido tanto y sirvió tanto de consuelo para esa iglesia primitiva, porque ellos estaban dando la vida por Jesucristo. Y dice, y de todas las cosas que has visto. Este Juan era tremendo. Él comenzó a recibir visiones, comenzó a recibir revelaciones, y esas visiones quedaron impregnadas como la palabra de Dios allí, y él por eso las da a conocer en este libro. Ahora, aunque ese testimonio es con su vida, como ya dije, muchos no lo pueden entender realmente, y ojalá que el testimonio de nosotros fuera de esa misma manera, que nos cueste hablar de Jesús. Que si hablamos, usted comienza a hablar de Jesús y ya alguien lo critica y ya no sigue, porque ¿qué? No, hermano, no. Ellos daban la vida realmente por Jesucristo. El versículo 3 encontramos que hay una bienaventuranza para los que leen dicha revelación. Ahora, esa bienaventuranza que encontramos aquí es la primera de 7. Vamos a encontrar 7 bienaventuranzas. De hecho, les voy a decir, hermanos, y les voy a anticipar, que es probable que dentro de 8 días yo me frene un poquito, porque quiero hablar en este caso de una simbología numérica de Apocalipsis antes de continuar. Precisamente hablando del número 7, quiero ampliar un poco ese tema antes de seguir. Versículo 3, encontramos esa bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Mire la palabra bienaventuranza que aparece, la primera bienaventuranza de 7 que encontramos en Apocalipsis. Dice aquí bienaventurado. Ya hemos descifrado un poco aquí lo que significa la palabra bienaventuranza. En un aspecto, la palabra bienaventuranza es: ¿quién es un bienaventurado? Aquel que no carece de nada, aquel que lo tiene todo. Ese es un bienaventurado. Por eso en el antiguo pacto o en la antigua historia se le denominaba a los dioses. Recuerden que eran muy politeístas. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Los dioses, porque no necesitan de nada. Pero también paralelo a eso se decía que la gente muy adinerada, los faraones, todo esto, eran bienaventurados de ellos. Pero también la Biblia registra que bienaventurado en este caso es el que tiene a Dios. Amén, es el bienaventurado. Es decir, la palabra bienaventurado es dichoso, feliz, contento todo el tiempo, está con una paz inmensa. ¿Quién es el bienaventurado acá? El que lee. ¿El que lee qué? El que lee esta profecía. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, note, amado hermano, que al libro de Apocalipsis le llama profecía. No es que un loco por ahí comenzó a dar palabras y entonces vamos a escucharlo a él. No, no, el libro quedó ya establecido, el libro quedó escrito, y como el libro que quedó escrito, entonces ahora ese se llevaba a todas las iglesias. Aquí se mandó a las 7 iglesias de Apocalipsis, a todas las iglesias, y cuando el libro llegaba a las iglesias, obviamente como no habían muchas copias, entonces tenían que pasar a alguien al frente y leer, y entonces dice, ese que lee es bienaventurado. Pero no solo el que lee, sino los que oyen las palabras de este libro o de esta profecía. Entonces estaba la iglesia que estaba escuchando la lectura y le ponía toda la atención. Entonces ese es un bienaventurado. Así que, hermano, aplicándolo a nosotros, tú y yo somos bienaventurados
por leer este libro, que es la profecía, por oír este libro, que es la profecía, pero más por guardar todas las cosas que están escritas en este libro. Amén. Somos más bienaventurados, note, alguien nos va a leer, pero vamos a escuchar. Entonces, tú puedes leer, y si no, es lo que hacemos. Tú lees, pero tú escuchas. Cuando escuchas mensajes, pastores que traen la palabra, entonces leemos, oímos, pero más cuando guardamos las palabras que están escritas acá. Y entonces esa bienaventuranza, hermano, no solo es para el que lee, oye, sino para el que guarda la palabra. No se trata entonces de saber solamente, aquí sería leer y oír, sino que se trata de guardar, que aquí sería obedecer. Bienaventurado, ¿quién? El que oye la palabra de Dios y la obedece. Bienaventurado el que lee y obedece la palabra del Señor. Ahora, esto nos tiene que llevar, hermanos, a Mateo capítulo 7, 24 y 27, porque Mateo 7, 24, 27, Jesús allí está terminando el sermón del monte, y son palabras muy parecidas. Miren lo que Jesús nos dice allí, Mateo 7, 24: cualquiera pues que me oye estas palabras, y está hablando ahora del evangelio, y las hace. Ahora viene la palabra hacer, aquí es obedecer, practicarlas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire lo que pasó: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así que quien oye la palabra y la obedece, su vida está siendo fundada sobre una roca, su casa está siendo fundada sobre una roca. No importa los ríos que vengan, no importa los vientos que soplen, no importa las tempestades. ¿Sabía usted que un cristiano no se puede o no se debe rajar por ninguna situación adversa que venga de este mundo? Que una enfermedad, que una escasez económica, que un problema. ¿Cómo me va a rajar si mi vida está sembrada junto a la roca que es nuestro Señor Jesucristo, hermano? Así que esta gente, eso fue lo que los sostuvo, eso fue lo que los mantuvo. Cada vez que moría un familiar, eso les daba más ánimo para seguir, porque ellos sabían que la roca de ellos en la cual habían confiado se llamaba Jesucristo, que les había dado la vida, que los había salvado, que los había redimido. Así que no entendemos por qué hay creyentes flojones, hay creyentes mediocres. Eso no se puede entender. Me dolió una muela y por eso no fui al culto. Que me picó un zancudo y entonces, ay, pobre de mí. Hermanos, a veces, como algunos reformadores dicen, y el hermano Jackson lo ha dicho, qué bueno que el Señor nos enviara un poquito de tormenta a ver dónde estamos. Qué bueno que el Señor en nuestros días sacudiera el árbol a ver qué queda. Porque estos cristianos de hoy día somos de medio pelo muchas veces. No aguantamos nada, no soportamos nada. El pastor me miró mal, el pastor me tiró una indirecta, yo no vuelvo a ese lugar. Jesús dijo, pero ¿qué va a pasar con aquel que me oye y no me obedece? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. La misma situación, tiró con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Así que, hermanos, esta palabra se requiere obediencia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. No traigo el texto, pero al final vamos a ver que inclusive no se le puede ni añadir ni quitar. Y hay algunos, hermano, y yo lo que le voy a decir, hay algunos que dicen, no, yo creo la palabra tal y como está escrita, yo no le añado ni le quito. Pero es que usted le añade cuando hace más de lo que está escrito, y usted y yo le quitamos cuando no obedecemos lo que está escrito. Ese es el problema. Así que no se trata solo de, usted puede decir yo creo en la Biblia, pero si no la está obedeciendo, usted le está quitando. Eso es, tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque el tiempo está cerca. Ay, Padre Santo. ¿Por qué todo esto así? Porque el tiempo está cerca. Es decir, la razón de todo esto, del que hay que oír, esa revelación que se le dio a Juan, Jesucristo la dio, Dios el Padre se la da, pero Jesucristo por medio de un ángel le hace llegar a los siervos, se la hace llegar a Juan. Ahora Juan la va a dar a conocer a la iglesia, como lo vamos a ver ahora.
esa revelación, ya una vez tenida, hay que oírla, hay que leerla, hay que obedecerla. ¿Y cuál es la razón? Porque el tiempo está cerca. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora vamos a mirar otros pasajes de Apocalipsis que nos dicen lo mismo. En Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que Apocalipsis es un libro tan actual que nos va a decir el tiempo está cerca. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. El Señor viene pronto, hermanos. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ahora, todo esto se puede ver también en 2 de Pedro 3:9 al 11. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:9 al 11, porque de hecho un niño que hace 8 días vino acá, que hoy no vino, pero él me preguntaba, ¿y por qué el Señor dijo que iba a venir hace 2000 años y no ha venido? Era pronto para ellos y ellos esperaban la venida y ya pasaron 2000 años. Entonces yo podía decirle, lo que pasa es que el tiempo del Señor y el de nosotros no es el mismo. Tenemos que mirar, pero esa venida pronto, estaba pronta para el primer siglo, ha estado pronta para la historia de la iglesia y está pronta para nosotros. Hermano, tú y yo no sabemos, pero la venida del Señor está pronta. En cualquier momento aparecerá. Puede tardarse 1000 años más, 2000 años más, no sabemos, pero está pronta. Y la iglesia en cada generación debe vivir de esa manera, que el Señor ya viene, en cualquier momento viene. Amén. Porque así Apocalipsis nos dice una y otra vez. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:9. Para aquellos que están dudando de que se demora, tranquilos, que allí también dudaban. En el tiempo de Pedro dice que él escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, casi siempre ha habido eso, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros allí? La iglesia. Es paciente para con la iglesia. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca. ¿Quién es el que no quiere que perezca? La iglesia. No queriendo que ninguno de los que están inscritos como iglesia del Señor perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor está esperando que todos procedan al arrepentimiento, pero todos aquí no son todo el mundo, sino su iglesia, su pueblo, los que están afuera, que el Señor nos dice en su palabra: yo tengo pueblo todavía en esta ciudad. La razón por la cual Jesús no ha venido es porque Él tiene pueblo en esta ciudad o en el mundo que son impíos ahora, pero que ellos deben conocer el Evangelio para llegar a la conversión. Hasta que el último de los gentiles se convierta, entonces el Señor va a aparecer. La razón por la cual no ha venido es porque muy probablemente en este salón haya alguno o algunos que todavía, siendo escogidos, no se han arrepentido genuinamente. Y por no haberse arrepentido genuinamente, Dios es paciente esperando que se arrepienta. Así que este mensaje es un llamamiento al arrepentimiento, porque puede ser que esta noche venga el Señor y tienes que arreglar el asunto ahorita, antes de salir de este lugar. No vaya a pensar que Él se demora más. No, Él viene, en cualquier momento viene. Creo que ni alcanzaré a terminar este culto y el Señor viene. Así debemos vivir. Así que es muy importante. Y Él está esperando que se arrepienta. Por eso Él no ha venido. Tiene misericordia. Luego dice el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ve? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Aquel que ama su venida va a vivir una vida piadosa, una vida santa. No se va a mezclar en el pecado. Es más, si tiene actos pecaminosos, va a comenzar a irlos sacando de su vida y se va a ir santificando. Te digo, esa es una evidencia que es un verdadero creyente. Déjeme decirle lo siguiente: si usted hoy, evaluando su condición, evaluando su estilo de vida que a Dios no le agrada, y usted sale hoy de este lugar y sigue viviendo lo mismo y no cambia su vida porque no hay un genuino arrepentimiento, usted no es de Él.
usted no es de Cristo. El de Cristo, el que ama su venida, y como ama su venida, se santifica, arregla sus cosas pronto, porque el Señor en cualquier momento viene. Así que por eso Él está diciendo, esta revelación se la doy precisamente porque la venida está cerca. El tiempo está cerca. Oh, yo aprendí eso. La iglesia debe vivir siempre en el ya y el todavía no. Eso lo manejamos todos. Todos los teólogos manejan eso. Los que alguna vez estudiamos teología manejamos eso. ¿Qué es el ya? El Señor ya viene. Ya en cualquier momento, de tal manera que debo vivir así, consagrado, esforzándome en mi trabajo para darle una obra al Señor. Ya viene, pero todavía no viene. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces debo planear, debo prepararme para el futuro también. Entonces esta iglesia, yo estoy pensando en un local más grande, estoy pensando en qué hacer, en Tuluá también, porque todavía no. Pero mi vida y los mensajes que predico van a ser tan urgentes, porque es que el Señor ya viene. Por eso le insto a que crea, le insto a que se arrepiente. Si alguien me está mirando por YouTube y no es creyente, arrepiéntase. ¿Cómo lo hago? Pues busque una persona que realmente ama su vida como para salvarla. Buscará la manera de la salvación. Punto número 2, la revelación de Juan a las 7 iglesias, versículos 4 al 8. Ahora la revelación de Juan a las 7 iglesias. Ya Juan ya recibió la revelación de Jesús. Ahora él tiene que entregarla a las iglesias. Versículo 4 al 8. Versículos 4 al 6, encontramos una salutación trina de Juan a las 7 iglesias. Mire cómo el Apocalipsis arranca en esa revelación. Hay una salutación trina. Voy a leer Juan 1:4. Juan a las 7 iglesias. Ahí ya está el número 7, por eso entre los 8 voy a hablar de eso. Que están en Asia. Y entonces ahí, si queremos saber cuáles son las iglesias que están en Asia, pues tenemos que ir al versículo 11. Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí están: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿qué les dice? Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es y que era y que ha de venir. ¿Y de quién más? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y de quién más? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Y luego describe quién es Jesucristo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a mirar esa revelación trina que aparece ahí. Esas 7 iglesias primero simbolizan, hermanos, a la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Aunque dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, realmente se ha investigado y hay por lo menos habían 3 iglesias más alrededor que no se mencionan. Pero la manera como están las iglesias ubicadas, desde la primera, desde Jerusalén se ubicaba desde la primera hasta la última, dice que era como el camino que habían hecho los romanos para llegar, y es el orden por el cual ellas podían pasar. Entonces ese es un orden que está dado, pero habían más iglesias, obviamente. Así que, ¿por qué dice 7? Y lo vamos a ver entre 8 días, porque el 7 es el número perfecto y nos está hablando de una totalidad. Entonces a las 7 iglesias no son solo 7 iglesias de Asia, sino a todas las iglesias que habían allí. Creo que Asia Menor hoy es Turquía, me parece. Ok, es esa región. Pero esas 7 iglesias, por ser el número perfecto 7, simboliza todas las iglesias que han existido en toda la historia del cristianismo. Así que no solamente vaya que es para ellas, sino que es para nosotros. Entonces Juan a la iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente, Columna y Baluarte de la Verdad. Amén. A nosotros. Ahora, él comienza hablando de esa salutación y vemos un saludo que era muy normal. El saludo, gracia y paz. Y por lo menos casi todas las cartas así comienzan. Efesios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3, gracia y paz
sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, casi todas las cartas tenían ese saludo, gracia y paz. No voy a definir esas dos palabras, pero solamente le menciono brevemente. Aquí hemos hablado acerca de la gracia. Lo que está hablando aquí es que la gracia y la paz sigan siendo abundantes en este caso, porque se supone que ya la han recibido. Gracia es un favor inmerecido. No merecemos de Dios nada, pero Él nos lo da. Aún la iglesia, siendo redimida, no merece de Dios nada, pero Dios nos sigue dando la gracia. Entonces es el anhelo que la gracia esté allí. Y la paz, no está hablando de la paz del mundo. Jesús dijo, no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿de qué paz está hablando, hermanos? De que esa iglesia ha sido perdonada, y la primera paz que ha tenido es la paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Es decir, el Señor nos ha reconciliado. Y como nos ha reconciliado con Dios. Y cuando el hombre es reconciliado con Dios, es reconciliado en su entorno. Esto es vital, hermanos. Inclusive me meto aquí en problemas ahora, pero esto es vital para la relación matrimonial. Cuando hay problemas entre la pareja, hay problemas con el de arriba. Porque yo estoy seguro que si el cónyuge, uno de los dos o los dos, tienen paz con Dios, están en armonía con Dios, están reconciliados con Dios, van a estar reconciliados con su cónyuge, que sería el primero. Esas guerras entre parejas es una irreconciliación que tienen con Dios. Pero van a la iglesia y... pero sirven y... Es que el punto no es eso, el punto es cómo está genuinamente mi relación con Dios. Si estoy reconciliado con Dios, estoy reconciliado en mi entorno, y estoy reconciliado con mis hermanos, y estoy reconciliado con los demás. Entonces es muy importante esa palabra paz. Eso es lo que Él nos está diciendo acá. Ahora, ya lo dije, la idea es recibir entonces la gracia más abundante. Luego menciona otras cualidades de ese Dios trino. Y la primera cualidad que encontramos aquí es la del Padre, que dice que Él es, era y ha de venir. Algunos van a decir, ¿cómo así? ¿Eso no es Jesucristo? Más adelante vamos a encontrar otra vez las referencias de que es a Jesucristo que se le dice eso. Vamos a mirar cómo está, por lo menos en Apocalipsis 1:8. Aquí que viene con las nubes. ¿Quién es el que viene en las nubes? Jesucristo. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Sí estoy bien? Sí, ok. Y todos los linajes de la tierra lamentarán por él, sí, amén. Luego dice, yo soy el alfa y la omega, principio, fin, dice el Señor. Pero nota lo que dice, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Luego Apocalipsis 21:3, uno lee, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué es lo que quiero mostrar en estas dos referencias? Porque algunos han dicho, a ver, esa primera parte tiene que ser para Jesucristo, porque la Biblia dice, por lo menos en Apocalipsis 1:8, que es para Jesucristo. Pero entonces cuando uno ve Apocalipsis 21:3, que dice que el tabernáculo va a venir y Dios estará con los hombres y Él morará con ellos, está hablando de una venida también del Padre. Es que pensábamos nosotros que solamente Jesús va a venir. Recuerde que Él es una unidad. Hablamos de la unicidad de Dios. Así que cuando Jesucristo viene en la nube, realmente el Padre y el Espíritu Santo, por ser una unidad, van a estar ahí también. Así que no nos asustemos. Esta palabra que dice aquí, que el que es, era y ha de venir, está hablando del Padre. Está hablando del Padre. En esa primera parte está hablando del Padre. Y esto nos lleva a una relación de que ellos son uno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos que está hablando del Padre? Permítame, yo le leo otra vez ese versículo. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A dónde es que estamos? Sí. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ahí por lo menos inmediatamente uno dice que es Jesucristo, porque dice que ha de venir. Pero vamos a seguir mirando. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí está hablando del Espíritu Santo, ahora lo explico. Pero mire el verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Usted no notó que ahí está cambiando, que está diciendo que esa primera descripción que se le da del que es y que era y que ha de venir no puede ser para Jesús, porque más adelante habla de quién es Jesús. Así que claramente podemos ver aquí una salutación trina.
Ningún problema, hermanos. Esa parte, que aunque más adelante es para Cristo, obviamente, pero aquí es para el Padre. Porque entonces no hiciera la diferencia. Y otra vez, del que es y que era y ha de venir, ese es uno. Y de los 7 espíritus, ese es otro. Y de Jesucristo, el testigo fiel, quería por lo menos mencionarlo. Entonces ahí nos habla acerca del Padre. Luego vamos a hablar, y el orden aquí no importa, nos habla ahora del Espíritu. El Espíritu Santo aquí está representado en los 7 espíritus de Dios. Hay mucha gente que dice, y cuando leen Apocalipsis, no, pero esos 7 espíritus más bien son 7 ángeles. Espera un momentico, porque no podemos meter a los ángeles aquí en estas descripciones. Solamente vamos a ver que se trata del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Vamos a ir a mirar otros pasajes. Dice, y de los 7 espíritus de Dios. Bueno, aclaro primero, y eso lo haré dentro de 8 días, pero el número 7 lo que nos está hablando, hermanos, otra vez es de completo. Entonces, cuando no es que Dios tampoco tenga 7 espíritus, como lo dijo una vez Benihín, no es que Dios tenga 7 espíritus. El número 7 nos está hablando de la plenitud. Así que está hablando, hermanos, de la plenitud del Espíritu Santo. Y Apocalipsis va a seguir hablando de eso. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora nota lo que dice, y las 7 estrellas. ¿Cómo va a tener un ángel las 7 estrellas que vamos a ver después, que se refiere en este caso a la iglesia? Y dice, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estar muerta. Pero Apocalipsis 4:5 también. Y del trono, está hablando del trono de Dios, del Hijo, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahora vamos a mirar de dónde fue que Juan tomó esto. Salían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otra vez menciona los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ahí están los ángeles, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Note, el cordero tiene 7 cuernos, tiene 7 ojos. ¿Y qué es eso? Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso es muy importante, porque dice que ese cordero inmolado tiene 7 cuernos. Cuando lleguemos allá vamos a hablar que los cuernos hablan del poder. Es decir, Jesucristo es el Todopoderoso. Y dice que tiene 7 ojos. Esos 7 ojos está hablando de una visión perfecta. Tan es así que dice que lo ve todo, porque dice que ellos son los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, acá tiene todo el poder y tiene toda la omnisciencia, lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce todo. A eso es que se refiere. Entonces claramente vemos ahí al Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde fue tomado eso? Pues se cree que lo tomó de Zacarías 4, y voy aquí rapidito, Zacarías 4 del 1 al 6. Lo voy a leer todo para que entendamos esta visión que tuvo Zacarías, que precisamente Juan la está tomando de ahí. Y porque dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Está hablando aquí Zacarías. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. Hay un candelabro con un depósito encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro. 7 lámparas, otra vez. Ténganlo en cuenta, a ver qué son esas lámparas. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, note, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué son las 7 lámparas arriba? El Espíritu del Señor. ¿Qué son entonces las 7 lámparas que están allí en el trono del Señor? Dice que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, los 7 espíritus, ¿de qué nos están hablando? Del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y ya habíamos visto entonces, y de Jesucristo, bueno, no me voy a explayar aquí, pero dice que de Jesucristo hay muchas cualidades que le da. Él es testigo fiel. Es decir, hermanos, Él tiene todas las características del mismo Dios. Él es fiel, tiene el testimonio de la fidelidad, la del Padre. Él es el primero
de los muertos, como dice ahí la escritura. El principal de entre los muertos tiene que ver con la resurrección de Cristo. Él es el primero, la palabra principal ahí es primero de la resurrección de entre los muertos. Dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, hermano, aunque hayan reyes, dice más adelante, Él es el rey de reyes y señor de señores. Luego hay una descripción, no me voy a detener mucho ahí, dice que Él nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, y dice que no hay mayor amor que el hecho de entregar la vida por sus amigos. Él nos amó de esa manera, muriendo por nosotros, y lavó de nuestros pecados con su sangre. Y bien interesante que aquí está hablando y está describiendo realmente quiénes son los receptores de esta carta, de esta visión. Hermano, no es otro que el pueblo de Dios. Y claramente está diciendo, mire, Él es el Cordero que se dio por nosotros. Él fue el que en la cruz murió por nosotros. Nos lavó de nuestros pecados. No dice nos va a lavar, sino que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Luego dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aquí esta palabra es la misma que está tomando por allá en Éxodo, donde dice que Dios le dice al pueblo, voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Cuando dice aquí que nos hizo a los creyentes reyes, no es que tú vas a tener un reinito, no, es que tú vas a reinar con Cristo. La iglesia va a reinar con Cristo. Nosotros entramos al reino de Cristo. Cristo tiene un reino y nosotros vamos a entrar a gobernar con Él. Así dice la Biblia. Entonces Él nos hizo reyes, sacerdotes, hermanos, para Dios, porque la Biblia dice que nosotros somos llamados a ofrecer sacrificio, pero de alabanza. En ese sentido nosotros adoramos al Señor y por eso somos esa especie de sacerdotes para Dios. Y por todo esto dice que merece todo el honor y merece toda la gloria. Amén. Él es el único de recibir el honor y la gloria, como dice ahí, amén. Y para el último punto acá, encontramos ahora una alusión a la segunda venida de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual cantábamos ahora coros de la segunda venida. Versículos 7 y versículos 8. De aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí hay unas salutaciones especiales, por eso algunos le llaman esta parte la salutación, que es el saludo con todo lo que ello implica. ¿Qué vemos aquí? Vemos que su venida, hermanos, será desde las nubes, tal como se fue, y Él viene con autoridad. Dice, he aquí que viene con las nubes. Jesucristo viene con las nubes, y todo ojo le verá. Ahora, eso que viene con las nubes nos habla de la idea de cómo fue que se fue. Y voy a traer otra vez Hechos 1, 9 al 11, que lo estábamos viendo los miércoles, pero bueno que lo miremos. Porque dice aquí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos los discípulos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. ¿Qué fue lo último que tienen en la mente de la ida de Jesús, que deberíamos de tener nosotros? Lo último que vemos es una nube. Dice que ellos le vieron como una nube se lo llevó y lo ocultó de sus ojos. Ahora piense, esa misma nube, dice Apocalipsis, lo va a traer. Él va a venir en una nube. Yo sé que aquí muchos van a decir, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo en el mundo entero? Si aquí es de día, allá es de noche, en otro lugar, como hermano, mire, tranquilo que Dios es todopoderoso. Amén. No sé cómo será, pero dice que Él viene en una nube. Y todo ojo lo verá. Así que cuando Él viene, no creo que estén durmiendo algunos. No sé cómo será eso, pero así dice todo ojo le verá. Algunos dicen, ay, ahora por el internet podemos ver. Vino en Jerusalén y lo estamos viendo por el televisor, por internet. No, así no es. Es en vivo y en directo que lo vamos a ver. Yo no sé cómo será, hermano. Algunos dicen, no, pero nosotros aquí vemos el sol, pero los que están al otro lado no lo pueden ver. Y es que Dios no puede pues mover un poquitico y quitar el velo para que veamos todo, porque el sol siempre va a estar ahí. El hecho de que no lo vean al otro lado es porque hay algo que está obstaculizando, pero Él está ahí. Cuando el Señor venga, no sé cómo será, pero imagínese usted, yo lo único que puedo creer es lo que dice la Biblia, que todo lo va a ver. Amén, el día que Él venga. Así que no hay ningún problema. Entonces dice que esa fue la manera, y dice que así como le habéis visto ir, así vendrá, así vendrá. Mateo 24:30
Para el que está anotando, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Note esa expresión, lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa nube habla del poder con el cual Él viene. Pero hay una parte aquí que dice que lamentarán. Vamos a tenerla ahí. Apocalipsis 14:14 también dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro, eso es poder, y en la mano una hoz aguda. Va a enjuiciar. Esa es la razón, hermanos, por qué el versículo 7 es tan tremendo acá. Va a leer otra vez cuando Él viene. Versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes. Todo muy bueno. Todo ojo le verá. Bueno. Y los que le traspasaron. Esa palabra, los que le traspasaron, no piense solamente, hermanos. ¿Sabe quiénes les traspasaron? Todos los que mataron a Jesús. ¿Sabe quiénes les traspasaron en toda la humanidad? Todos los que no creyeron en el sacrificio de Jesús por sus pecados, ellos también le traspasaron. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora habla de la tierra. La tierra va a hacer lamentación, se va a lamentar cuando Jesús venga. Y dice: sí, amén. Ahora vamos a ver de dónde tomó también esa parte de que todos se iban a lamentar. Aquí algo bien interesante, porque esa lamentación fue tomada de Zacarías 12:10. Miren lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Sí ven que estaba profetizado? Fue cumplido, y ahora en Apocalipsis nos dice que aún los que le traspasaron lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, ese es el que vamos a leer, el 7. Pero dice: y mirarán a mí, y quienes traspasaron, Zacarías, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Ahora, ¿qué es esto de que la tierra va a lamentar la venida de Jesús? ¿Pero por qué? Juan 19:34 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hablando de esa lanza, el que le traspasó lo va a ver. Imagínense cómo ese que le traspasó se va a lamentar. También en el 37 dice, y también otra escritura dice: mirarán al que le traspasaron. Es decir, Jesús también había hablado de esa parte. Ahora, miremos esta expresión de Apocalipsis, hermano. Yo sé que hay muchos textos acá, pero Apocalipsis 6, 15 al 17 yo creo que va a describir qué es lo que va a pasar. Apocalipsis 6, cuando lleguemos allá lo hablaremos, pero leámoslo. 15, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando venga el Señor Jesucristo en una nube con poder y gloria, la iglesia se regocijará porque saldrá a encontrarse con Él en las nubes. Pero los que queden aquí abajo en la tierra van a temblar y se van a esconder, porque el Señor viene con un juicio, viene a traer juicio. La ira del Cordero se manifiesta y la gente va a temer y se van a querer morir y no van a poder. Todos los que rechazaron a Jesucristo, se les predicó el Evangelio de una manera, de otra manera, le rechazaron. Ustedes hacen parte de los que le traspasaron, y tal vez ahora no lo vean así, pero si no se arrepienten antes de ese día va a ser cruel, lamentable para ellos. Se van a querer morir y no van a poder. Se van a querer esconder y no habrá dónde. Porque ellos van a tener mucho miedo y mucho temor.
Porque ellos dijeron que Cristo, eso es un mito, ni ha venido, que iglesia, y se burlan y dicen lo que quieran de nosotros. Pero cuando Él venga, tú y yo vamos a salir a encontrarnos con Él, y los demás van a temblar y van a temer, porque luego la ira de Dios viene para enviarlos al infierno. Ellos ya saben. Cuando pase esto, hermanos, y el Señor se deje ver, ellos ya saben. Van a decir, era verdad, pero demasiado tarde. Demasiado tarde. Por eso siempre el tiempo es ahora. Hoy es el día de arrepentirme. Hoy es el día de arreglar cuentas con Él. Hoy es el día de saldar. Hoy es el día de estar en paz con mi Señor, para que yo no salga huyendo cuando Él venga, sino pueda ir a los brazos de mi amado, porque lo estoy esperando, hermanos. Amén. La iglesia espera a su amado y va a sus brazos. Y termino. Luego hay una descripción, hermanos, de su inmutabilidad. Él es el mismo, dice Apocalipsis, versículo 8, después de que Él viene en las nubes y la gente va a temblar, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, en que ha de venir el Todopoderoso. Ahora sí, este es para Cristo. Pero Él dice, yo soy el alfa y la omega. Estas son dos palabras del alfabeto griego. Alfa es para nosotros como la A, y omega es para nosotros como la Z. Es decir, aplicándolo a nosotros, yo soy la A y yo soy la Z. Es decir, antes de A no hay letra y después de Z no hay. Yo soy el alfa y la omega. Y luego lo aclara, principio y fin. Es decir, antes del principio no ha. Yo siempre he estado, después del fin yo estaré. Por eso el Señor es el mismo, por eso dice aquí, Él es el que es, era y ha de venir, hermanos. Él siempre ha existido. Por eso este atributo también es para el Padre y para el Espíritu Santo. Es, ahora Él es, era, porque siempre ha sido, y será. ¿Y quién es Él? El Todopoderoso. El Todopoderoso. Y esta expresión se repite en algunos pasajes. Apocalipsis 1:11, y decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 21:6, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, hermanos, aquí, con esto, Cristo se describe a sí mismo como la completa, perfecta y eterna revelación de Dios. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Y esta salutación había que darla para que llegáramos a tener ese entendimiento. Así que Apocalipsis tiene que ver con la bendita Trinidad. Amén. Oremos.